Bueno, vamos a explicar básicamente lo que es la prueba de examen de glicemia que hicimos en el grupo de práctica. El examen de glicemia es básicamente un examen que nosotros hacemos principalmente para poder diagnosticar, o nos va a servir como ayuda diagnóstica para casos de diabetes mellitus. Hay varios exámenes que se pueden hacer para poder corroborar o descartar que un paciente puede tener diabetes. Acá vamos a ver solamente 3 exámenes, pero en realidad hay más. Por ejemplo, el primer examen que hicimos en la práctica fue el examen de glicemia en ayunas. Este examen de acá de glicemia en ayunas es un examen que el paciente, para estar en ayunas, tiene que estar 8 horas sin haber comido absolutamente nada. Normalmente esta prueba se hace por las mañanas porque en realidad si el único requisito fuera hacer la prueba con 8 horas sin comer nada, también lo podríamos hacer en la noche. Por ejemplo, yo puedo dejar de comer desde el mediodía y hacerme mi prueba a las 9 de la noche. Pero ¿por qué no se recomienda eso y por qué se recomienda siempre hacer la prueba por las mañanas? Precisamente por el tema del estrés. El estrés es un factor que puede elevar los niveles de glicemia y darnos un falso positivo. Es por eso que esta prueba se hace por las mañanas. El paciente no come nada por 8 horas. En las mañanas se le toma una muestra de sangre utilizando un glucómetro y ahí vamos a tener algunos valores. Estos valores que les presento acá son los valores obviamente propuestos por la ADA, por la Asociación de Diabetes Americana, que nos dice que para que un paciente se considere sano, o sea, para que un paciente esté sano, tenga su glucosa normal, la glicemia, después de esas 8 horas de ayuno, tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro. Si la glicemia es menor a 100 miligramos por decilitro, nosotros decimos que el paciente tiene una glicemia normal, que el paciente es sano. Pero ¿qué pasa si después de esas 8 horas el paciente tiene niveles de 100 a 125 miligramos por decilitro? Nosotros podemos considerar que posiblemente este paciente pueda tener prediabetes. ¿Y qué pasa si es peor? Si el paciente después de esas 8 horas de ayuno presenta valores de 126 miligramos por decilitro a más. Ahí podemos decir que probablemente el paciente tenga diabetes. ¿Por qué decimos el término probablemente? Porque una prueba no puede ser determinante para el diagnóstico. O sea, yo no le puedo hacer esta prueba al paciente y yo decir, el paciente es diabético, es prediabético o no lo es. Obviamente, para nosotros confirmar estos resultados, tendríamos que por lo menos realizar 2 pruebas más al paciente, ¿sí? 2 pruebas más para poder corroborar si realmente el resultado que me ha dado esta prueba inicial es correcto o no. Ahora, esas 2 pruebas más pueden ser otra glicemia en ayunas y de repente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. O puede ser otra glicemia en ayunas más una hemoglobina glicosilada, pero tiene que ser 2 pruebas más, ¿sí? 2 pruebas más para poder confirmar si el paciente tiene diabetes o no. Esa es la primera prueba. Cada alumno en su grupo de práctica se hizo esta prueba, tuvieron resultados y, por ejemplo, ahí pudimos determinar si el paciente era diabético o no, o era prediabético. En el caso de sus compañeros del grupo de la tarde, acá he registrado sus valores, acá abajito. Por ejemplo, en el grupo C hemos registrado su glucosa en ayunas de Canchari, que tiene 98 miligramos por decilitro. Está dentro de los valores normales. De su compañera Parra, 90 miligramos por decilitro, normales. Y Dávila, 99 miligramos por decilitro, arañando, pero está dentro de los valores normales. Entonces, al menos con sus compañeros de la tarde que tenemos acá estos resultados, tenemos pacientes con una glicemia normal, ¿sí? ¿Qué prueba se hizo hoy día? O mejor dicho, el día de la práctica. La prueba que se hizo el día de la práctica fue una prueba llamada tolerancia oral a la glucosa. Es la segunda prueba que se puede hacer para poder determinar si el paciente es diabético o no. Acá el paciente tiene que estar igual en ayunas, ¿sí? Pero se le administra una carga de glucosa, un tipo de glucosa especial que se llama glucosa anhidra. Es una glucosa que normalmente las venden en las farmacias y es para hacer estas pruebas. Al paciente se le administra 75 gramos de esta glucosa combinada con agua y luego la lectura se tiene que hacer a las 2 horas.
Esta lectura de 2 horas es lo que propone la ADA, la Asociación de Diabetes Americana. Nos dice que si después de 2 horas el paciente tiene una glucosa menor, una glicemia menor a 140 miligramos por decilitro, ojo, menor a, menor, no igual, menor, el paciente se le considera que tiene niveles normales de glucosa. Pero si después de haber pasado esas 2 horas, de haber tomado la glucosa anhidra, el paciente me hace una glicemia de 140 a 199 miligramos por decilitro, nosotros decimos que probablemente el paciente sea prediabético. ¿Saben por qué digo probablemente? Porque hay que reconfirmar con por lo menos 2 pruebas más. Y si mi paciente tiene valores de 200 a más, o sea, tomando el 200, de 200 a más, nosotros podemos decir que probablemente sea diabético. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de la práctica que hemos hecho hoy? O mejor dicho, el día de la sesión de laboratorio. Que nosotros no tenemos estas 2 horas. ¿Sí? Es un poco difícil poder coordinar la lectura a las 2 horas. Así que hemos hecho una variación de esta prueba y hemos tomado como referencia unos valores que nos da la Federación Americana de Diabetes, que es diferente a la ADA, es diferente. La Federación Americana de Diabetes nos dice, se puede ajustar estos valores de acá a 1 hora, se puede ajustar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que según la Federación Americana de Diabetes, luego de tú haber recibido esta carga de glucosa de 75 gramos, esta carga de acá, después de 1 hora, nosotros podemos decir que el paciente va a ser prediabético si es que su glicemia es mayor o igual a 155 miligramos por decilitro. Ahí decimos que el paciente probablemente tenga prediabetes. Y si su nivel de glicemia es mayor o igual a 209 miligramos por decilitro, decimos que probablemente el paciente sea diabético. Estos niveles de acá no son propuestos por la ADA, no es, digamos, los niveles oficiales, porque la ADA es toda una institución muy importante a nivel mundial, pero esta es una variación que nos sirve a nosotros para poder ver si sus compañeros pueden tener prediabetes o diabetes solamente controlando 1 hora, ¿sí? Ahora, si vemos los resultados de la práctica, después de 1 hora, Canchari tuvo 108, no está dentro de los niveles de prediabetes, no está dentro de los niveles de diabetes. Parra tuvo 142, igual no está en los niveles de prediabetes, tampoco de diabetes. Y Dávila tuvo 117, ¿no? Sus 3 compañeros han tenido valores menores a 155, no son prediabéticos ni mucho menos son diabéticos. Pero esto con respecto a la Federación Americana de Diabetes, que nos ayuda a estos valores para la práctica que tenemos un tiempo más restringido. Por último, una última prueba que tenemos que tener en cuenta es una prueba un poco más exacta, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un examen sanguíneo en el cual me va a registrar un promedio de los niveles de glucosa que ha tenido el paciente en los últimos 2 a 3 meses. Esta prueba no solamente sirve para diagnosticar, sino también sirve para hacerle el seguimiento al paciente. Cómo ha estado controlando su glucosa en los últimos 2 a 3 meses, ¿sí? Si realmente lo ha estado controlando de manera adecuada. Acá la ADA nos propone también niveles. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada, que ustedes saben que esto se mide en porcentaje, una hemoglobina glicosilada menor a 5.7%, el paciente tiene glucosa normal, ¿sí? Si tiene una hemoglobina glicosilada menor a 5.7%, decimos que tiene una glucosa normal, una glicemia normal, mejor dicho. Si sus valores de hemoglobina glicosilada son de 5.7 a 6.4 en este rango, nosotros decimos que probablemente el paciente tenga prediabetes. Y si la hemoglobina glicosilada es de 6.5% a más, nosotros decimos que probablemente sea diabético, ¿sí? Esto obviamente nos sirve mucho para el diagnóstico, Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que es diabético? O sea, viene y me dice, doctor, yo soy diabético. Un paciente con diabetes mellitus. Doctor, yo me estoy tratando, estoy recibiendo tratamiento con metformina, por ejemplo, ¿ya? Y yo quiero saber si el paciente es controlado, o sea, está tomando su medicina y realmente está controlando su enfermedad.
yo, si tengo una hemoglobina glicosilada menor a 7, lo considero controlado, ¿sí? O sea, para yo saber si un paciente está controlado o no, le puedo tomar también hemoglobina glicosilada y si tiene valores menores a 7, se considera un paciente controlado, ¿sí? Estas pruebas son muy importantes porque ustedes sabrán por sus clases de patología, que no sé si están llevando o van a llevar, que la diabetes es una de las enfermedades que más relación tiene con odontología. La diabetes tiene muchas características en boca. El paciente diabético en boca tiene periodontitis, ¿sí? El paciente puede tener serostomía, el paciente puede tener candidiasis, el paciente puede tener varias manifestaciones como estamos viendo en boca solo por ser diabético. Por eso es importante que nosotros cuando atendamos a nuestros pacientes, si tenemos sospechas o el paciente nos dice, yo soy diabético y me estoy controlando, y yo sospecho si es que no sé si se está controlando o no, poder de repente utilizar algunas de estas pruebas para poder determinar si el paciente lo es. Una de las más usadas es hemoglobina glicosilada. Como les digo, estos valores de acá son valores para diagnóstico, para saber si el paciente tiene glucosa normal, es prediabético o es diabético. Pero si yo ya sé que el paciente es diabético, inclusive el paciente me refiere que se está tratando, le tomo la hemoglobina glicosilada y si tiene un valor menor a 7, consideramos al paciente que es un diabético, pero que está controlado, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo. Éxitos en su examen.